Así que se viene con nosotros Lumier. Te van a decir, Buenas. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Hoy yo les voy a hablar de esto de dar el primer paso. Levante la mano quien está por dar un primer paso. Hablé con muchos hoy en las mentorías y sé que hay muchos que están comenzando quizás a incorporar, a empezar a importar nuevos pasos en su emprendimiento también. Así que, primero que nada, les quiero contar que soy emprendedora, que hoy me estoy dedicando a algo que me llena el alma y que está alineado a mi propósito. Soy especialista en marketing digital y también soy mentora de mujeres que están comenzando a emprender, como decía Diego. Pero la realidad es que esto no siempre fue así. Hace 3 años estaba en un trabajo dependiente y no tenía ni idea cuál era mi propósito, ni lo que me apasionaba hacer, ni tampoco cómo empezar y cómo llegar a eso que les conté, ¿no? Y hoy realmente estas fueron todas mis oficinas del último año y 4 meses desde que renuncié a mi trabajo y estuve emprendiendo en esto que realmente me llena el alma. Y este viaje, o sea, este trayecto de un lado al otro, me implicó dar muchos primeros pasos y una gran transformación, y eso es lo que les voy a estar contando hoy. ¿Cuáles fueron las herramientas que me ayudaron a dar este salto? Así que vamos primero por el principio. El primer paso, ¿hacia dónde? Lo importante que es saber a dónde vamos, a la planificación de hacia dónde vamos, ¿no? Esa es una gran pregunta, porque la realidad es que es un mito que todos los caminos llevan a Roma. Yo tomé 2 caminos diferentes, ese macaquito intenta ser yo, y tomó 2 caminos diferentes que le llevaron a 2 realidades y a 2 vidas completamente diferentes. Así que la pregunta es que cada uno se pregunte, ¿dónde está Roma para vos? Y a partir de ahí que sí, empieces a crear una planificación para llegar a eso. Y la realidad es que hace 3 años mi mente hizo un clic. Yo estaba en ese trabajo que había conseguido de la carrera que había estudiado. Un buen trabajo, con un excelente sueldo, un buen jefe, un buen ambiente, una linda oficina. Pero me di cuenta que no me hacía feliz. Y es bastante frustrante cuando hiciste un montón para llegar ahí, una carrera y demás, darte cuenta que no te hace feliz. Y me pregunté, ¿es esta la vida que quiero? Realmente consideré que la vida tenía que ser mucho más que esto. Y realmente consideré que un trabajo de 9 horas sin tener 20 días libres de vacaciones al año durante los próximos 40 años no era algo que yo quería para el resto de mi vida, porque capaz que ese trabajo me iba a dar esa vida. Probablemente pudiera haber seguido trabajando toda mi vida ahí y hubiera sido excelente. Entonces, el primer paso que tuve que hacer para dar este primer paso fue darme el paso a mí misma, y ahí los invito a ustedes también a darse el permiso, a ustedes mismos. Porque todo empieza ahí. Primero tuve que abrazar a mi yo del pasado, que me trajo hasta ahí, la que hizo la carrera, consiguió ese trabajo, que no fue el primer trabajo que tuve, pasé por otros que no fueron tan buenos. Abrazarla, agradecerle por traerme hasta ahí y decir, bueno, realmente mi versión de hoy ya no le hace feliz esto. Y tuve que aceptarlo y darme el permiso de cambiar. Y creo que todo empieza internamente hacia nosotros, pero el siguiente paso es soltar las expectativas de terceros, de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestro jefe, de todas las personas que, sin saberlo, quizás estamos cumpliendo expectativas de ellos, ¿no? Tuve que soltar en ese momento todas las expectativas que cargaban mis hombros sin saberlo para animarme a cambiar y preguntarse, ¿a qué destino querés llegar? ¿Qué es lo que querés en tu vida? Y creo que Diego hizo una muy buena visualización para llevarlos a eso, ¿no? ¿A dónde quieren llegar exactamente? Para poder trazar un plan y un camino hacia eso, porque el primer paso tiene que estar ya dirigido a donde queremos llegar. Y yo consideré que la vida tenía que ser más libre, más emocionante, más expansiva, y también tenía que tener un sentido. Realmente había escuchado a muchas personas hablar de amar lo que haces, de tener pasión por algo, pero yo nunca había sentido eso hasta ese momento. Hay gente que viene con la vocación desde chicos y tiene muy claro lo que se va a dedicar, y yo creí que hasta eso capaz que no estaba para mí, que no existía. Y dije, bueno, no me tocó. Vieron, como a algunos le toca, a otros no, a mí no me tocó la pasión. Y bueno, fui haciendo dependiendo de lo que yo creía que me iba a ir mejor. Pero en ese momento decidí que lo iba a encontrar. Dije, bueno, me voy a sumergir en esta búsqueda
porque estoy decidida a encontrar algo que realmente me apasione. La vida tiene que ser mucho más que esto y yo me quiero dedicar a emprender, pero en algo que realmente me mueva y me llene el alma. Así que tuve que entrar en este proceso de autodescubrimiento, fuerte proceso, donde nos tenemos que sumergir y poner las manos en el barro. Y el primer paso fue ir a terapia, clave para este proceso porque fue un proceso de crecimiento personal y de tener que trabajar internamente en mis creencias, en mis miedos, para poder dar ese salto y hacer ese cambio. Después de lo teórico a lo práctico. La verdad es que yo había hecho 4 años de carrera de teórico para en el 5.º año, cuando fui a la práctica, darme cuenta que no me gustaba. Entonces decidí que iba a empezar a tomar práctica de todo lo que me hubiera gustado en algún momento y llevar a la acción. O sea, en este caso los invito a ir a la práctica como pasante, como podés ir a un lugar y ver lo que están haciendo y ver si realmente te gusta en la práctica eso que estás pensando que crees que te puede gustar, porque es ahí donde vemos si realmente nos mueve algo o no. No estudiar muchos años para después darte cuenta si eso te gusta o no, ¿no? Y el tercero es trabajar en el Ikigai. El Ikigai es el arte de vivir con propósito. En realidad viene de Japón, es una filosofía japonesa que habla de un pueblo, en realidad de Japón, de una comunidad de gente que es una de las más longevas del mundo y que después de estudios en la población se dieron cuenta que lo que tenían esas personas era un motivo para levantarse cada mañana, una razón de vivir. Y a partir de ahí se estudió y se llegó a lo que es el Ikigai, que es su filosofía, en la que se responden estas 4 preguntas y que está bueno que le puedan sacar una foto y después respondérselas a ustedes mismos. De, por ejemplo, ¿qué es lo que amás? ¿Qué es lo que el mundo, lo que sos bueno haciendo, perdón? Lo que el mundo necesita y por lo que recibís un pago. Y la combinación de esas 4 cosas es tu Ikigai. Y no se responde una vez y ya tenés resuelto el propósito de tu vida, porque eso sería muy fácil y la verdad que no es así. Pero sí yo me las respondí muchas veces. Y en una de esas encontré la combinación de lo que realmente me movía el alma. Por eso les invito a que si están en esa búsqueda de propósito, de algo que les mueva por dentro, puedan respondérselas. Y yo descubrí en esa búsqueda, y no fue de un día para el otro, que mi propósito es animar a más personas a tirarse al agua y a soñar en grande. Y hoy estoy cumpliendo mi propósito de acá. Así que vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es crear un entorno potenciador. Bueno, empecé terapia y después de varios meses mi terapeuta me preguntó, ¿con quién compartís todo esto? Y la realidad es que me di cuenta que no tenía personas en mi entorno que estuvieran en la misma sintonía. Sí me apoyaban, pero no estaban viviendo lo mismo o en el mismo proceso. Entonces, realmente descubrí, luego de ponerlo en práctica y sumarme a un montón de comunidades de emprendedores y de eventos y de crear un entorno, que relacionarnos con personas alineadas a tus metas es un potenciador por 10. Crear un entorno que esté alineado a las metas que queremos en este momento te potencia un montón, realmente, y fue lo que empecé a hacer. Entonces, las 4 herramientas que les recomiendo para potenciar su entorno, primero que nada, es anotarse en comunidades de emprendedores. A mí me cambió un montón cuando a las 2 semanas abrí una comunidad de emprendedores, me sumé y lo que me abrió la mente fue el conocer personas en persona que estaban dedicándose 100% a su emprendimiento y les iba bien. Y esta ganado más que yo creía que tenía muy solo y dije, wow, esto es posible. Porque no es desde la comparativa de envidiarlos, sino que los invito a que lo hagan desde el darnos cuenta que es posible. Cuando vemos a alguien que le va muy bien, si a él le va muy bien, a mí también me puede ir muy bien. Solo tengo que aprender el know-how, ¿no? ¿Cómo lo hago, no? Pero sí es posible. Y eso fue lo que me abrió la cabeza cuando empecé a entrar a comunidades de emprendedores y a rodearme de personas que ya lo estaban haciendo, que ya estaban donde yo quería estar. Y después ir a eventos y hacer networking, y creo que todos lo tienen claro acá porque están en este evento, y después vamos a hacer una dinámica de networking que va a favorecer un montón porque ahí pueden estar conociendo su próximo socio, hacerse un amigo, un cliente. Realmente los eventos tienen un potenciador gigante en esto. Y cuando nosotros creamos un entorno que nos potencia, damos los pasos más fácil, porque de repente tenés un problema y vas a ese entorno y la respuesta es muy potenciadora. Por eso es que para dar esos primeros pasos, cuando tenemos un entorno que nos potencia, nos va a ayudar a tomar esas acciones, ¿no?
Después, sí, creación de contenidos. Me decís, bueno, quizás no me relaciono con nadie hoy. Pero empieza a consumir contenidos, que hoy en día tenemos podcast, tenemos mucho contenido en redes sociales, y empezamos a ver cómo piensan esas personas, y lo empezamos a incorporar, y pensamos, estos son los temas que están hablando. Y eso también va trabajando en nuestra mente, ¿no? Y por último, invertir en conocimiento en personas que ya están donde queremos estar. Por ejemplo, hoy estoy invirtiendo en un mentor que es una persona que ya está donde yo quiero estar, y eso también me potencia a generar un vínculo y a potenciarme a mí, ¿no? Entonces también entramos generalmente a sus comunidades y empezamos a crear un entorno alineado. Disculpen, quería agua. Gracias. Bueno, y la herramienta número 3 es construir una mente alineada. Hay dos cualidades de las personas exitosas que he visto a lo largo de estos años, y es que, primero que nada, no esperan a que sea perfecto, sino que toman acción, y después que se equivocan más rápido y tienen éxito más rápido. Porque el plan no es no equivocarse, es aprender en cada parte de donde nos equivocamos. Y muchas veces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Muchas de las personas que están acá ya saben lo que tienen que hacer para avanzar al siguiente paso. Capaz que no necesitan más conocimiento. Lo que necesitan muchas veces es trabajar internamente, porque hay cosas que nos están deteniendo, que están en nuestro inconsciente, que tienen que ver con miedos, con creencias, que quizás con vivencias de nuestra vida, que en este momento no tenemos presentes y no somos conscientes, pero que nos están frenando. Y yo encontré la herramienta que me ayudó a empezar a destrabar todo esto, y fue invertir en mi mente. Realmente para llegar al siguiente nivel es súper importante invertir en nuestra mente. Dios. Yo lo hago en terapia con mi terapeuta, que lo van a ver en el último speaker, que para mí fue clave en mi camino y me ayudó a transitar esta transformación, donde tuve que combatir muchas creencias y miedos, y a veces nos estamos auto-boicoteando y no lo sabemos. Entonces es clave realmente invertir en nuestra mente para poder seguir dando esos pasos. Y esta pregunta, y si no sale bien, es una pregunta recurrente del síndrome del impostor que todo emprendedor, hasta el más exitoso y el que recién empieza, la tiene en la mente. Pero la realidad es que esto es lo que hay que hacer, patear la imperfección y que tu frase de cabecera sea mejor hecho que perfecto. Porque vas a aprender en el camino. Y realmente no va a haber un momento donde las condiciones sean perfectas que te aseguren un 100% de éxito. Y realmente lo que les invito acá es a poner mute a esa voz interna que dice, y si no sale bien, y empezar a subir el volumen a esa voz que dice, sí soy capaz, porque estoy segura que todos acá la escuchan a esa voz, capaz que solo le tienen que subir el volumen y escuchar sí soy capaz, para avanzar. Y esta es mi técnica. Cuando tengo esos miedos, cuando viene esa frase, mi técnica es, y mi frase de cabecera es, me tiré al agua. Porque no esperé un momento donde no hubiera miedo, realmente creo que el miedo no se va, sino que lo que me impulsa es esta frase. Muchas veces me pongo a pensar en mi versión de los 80 años y qué me gustaría que piense ella. ¿Qué hubiera pasado si? Quiero tener los menos qué hubiera pasado si en la lista cuando llegue a los 80. Y si tengo dudas, pienso en ella y digo, no, sin dudas lo voy a hacer, porque no me voy a quedar con la duda de qué hubiera pasado si me hubiera animado, si no hubiera tenido miedo, si hubiera confiado en mí mismo. Así que tengo que decirte la verdad, emprender no es color de rosas. Realmente es un proceso intenso, incómodo, que nos implica hacer muchas cosas por primera vez. Y eso es incómodo. Es real. Muchas veces romantizamos el emprendimiento y realmente es un proceso, y los procesos llevan a transformarnos y a vivir momentos donde salimos y expandimos nuestra zona de confort haciendo muchas cosas por primera vez. Pero yo considero que realmente la magia está detrás de ese proceso. Es cierto que el proceso a veces no siempre es lindo, ni 100% con rosas. Pero cuando empieza a salir bien, cuando empezás a cumplir sueños, a dedicarte a eso que te gusta, empezás a acumular miguitas de victoria, la magia empieza a aparecer, y les aseguro que sí están los sueños, sí se pueden cumplir, sí es posible, pero hay que pasar ese proceso, hay que tener la fuerza para atravesarlo.
Y bueno, el tip final, la clave que me ayudó a tomar acción, aunque tuviera miedo y que vengo aplicándola hace 3 meses, es sacarlo del pedestal. Quiero que ese paso que tienen que dar, que están en su mente, lo saquen del pedestal, porque cuando ponemos algo en el pedestal generamos una idea, una energía de resistencia a eso, y lo que generamos es que lo vemos inalcanzable. Quiero que saquen eso que tienen que hacer y lo pongan adelante de ustedes. Y lo vean próximo, adelante de ustedes y lo que pueden hacer, porque cuando vemos algo delante de ustedes es algo que nosotros podemos hacer 100%. Y que el primer paso sea un fin en sí mismo, sacarle las expectativas al resultado y divertirnos en el juego. Porque si ponemos las expectativas en ese primer paso de que tiene que salir 100% bien, y es un medio para un fin, ya nuestra energía cambia. Estamos desde el lado de inseguridad, puede darnos miedo, nos comportamos de otra manera. En cambio, si nuestro objetivo y nuestro fin en sí mismo es dar ese paso, la energía que le ponemos es una energía de darlo todo, de ser auténticos, de ser genuinos y divertirnos en el juego, porque al final todo esto es parte del juego, de dar ese primer paso y que los resultados sean algo independiente, una consecuencia de que ustedes lo dieron todo en ese primer paso que tenían que dar. En resumen, estos son los 3 pasos que les comenté, las herramientas: darse el permiso, crear un entorno potenciador y crear una mente alineada. Pero por sobre todo también tenemos que tener una idea de cómo comenzar. Porque como dice Napoleón Hill, todo comienza con una idea, y eso es lo que Santiago Aramendía en el próximo speaker va a estar hablando, cómo transformar una idea en un negocio. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharme, espero que se animen a dar este primer paso. Hola.